¿Por qué fracasan los sistemas educativos? ¿Por qué Chile es el que muestra mejores logros, mejores resultados? Es el modelo más exitoso en la región. ¿Cuánto pesa o cuánto condiciona lo que se ha llamado, se ha dado en llamar el modelo neoliberal educativo de Chile? ¿Y cuáles son los debates ahora que la generación que cuestionó en la calle en 2011 sobre todo a ese sistema educativo, Gabriel Boric, el actual presidente, Camila Vallejo, la vocera del gobierno, y otros funcionarios importantes de esa gestión, esa generación estuvo en las calles discutiendo el sistema educativo y ahora está en el poder en medio de un proceso constitucional que sigue reclamando por reformas también en el tema educativo? ¿Cuál es la situación hoy de ese debate en Chile? Lo vamos a tratar con Cristian Cox. Muchísimas gracias, Cristian, por estar en la repregunta. Buen día, Luciana. Un gusto poder participar en esta conversación. Cristian es doctor en sociología por la Universidad de Londres, es un especialista en educación respetadísimo en Chile, ha estado en la función pública más de 15 años a lo largo de tres gobiernos distintos, entre ellos el de Lagos, la presidencia de Lagos, fue el director de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación de Chile y además fue responsable del sistema de medición de la calidad de la educación en Chile, el CIMSE, que genera muchísima información que usan las familias también para tomar decisiones a la hora de qué escuela elegir para sus hijos. Así que bueno, un hombre clave en este momento es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, donde dirige el Centro de Políticas Comparadas de Educación de esa universidad. El sistema educativo chileno es criticado por los logros que tiene, también es criticado, ¿no? Se cuestiona esta adscripción a un modelo de competencia entre escuelas, un modelo de competencia de mercado, pero al mismo tiempo ese origen estigmatizado y cuestionado lo ha llevado a logros. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los logros del sistema educativo chileno y cuánto pesa hoy esa matriz de competencia de mercado que fue tan fundacional en este modelo? Bueno, los logros del sistema educacional chileno se pueden sintetizar en su capacidad de dar cobertura universal en básica y en media, y hacerlo de forma tal que en el último cuarto de siglo la proporción de los jóvenes que egresan de la media y ingresan a la educación superior pasó de 200.000 a 1.200.000 jóvenes, o de un poco menos de un 20% de cobertura en la educación superior a por sobre el 60% de cobertura del grupo 18-24 años. Es decir, es un sistema capaz de mantener estudiando desde 4 años a los 18 en forma universal y luego promover a la educación superior eh, las proporciones que acabo de mencionar. Es un esfuerzo enorme de la sociedad y de las capacidades de su sistema educativo en términos de cobertura y progreso en la secuencia de la experiencia educativa. Por cierto, lo que hay detrás de esta, yo creo que no es exagerado hablar de una revolución cultural, cuando pasas de que la educación superior es eh, selectiva y un cuarto de tu grupo de edad a 2/3 del mismo o más, es verdaderamente una transformación muy, muy profunda eh, de las capacidades de la nueva generación. Y bueno, yo creo que no es muy descabellado pensar de que hay una relación entre la circunstancia política de Chile, la, las que está viviendo, y estos logros en educación. Logros que se conectan, tal como preguntaba Luciana, con un sistema que tiene unas características peculiares. Y esa peculiaridad no es, aquí
aquí me separo de lo que es la interpretación común desde fuera sobre el sistema educativo de Chile. No es un sistema neoliberal de mercado. No lo es porque eso es lo que instauró la dictadura, pero la dictadura está en la década de los 80, dos generaciones más atrás. Desde la transición a la democracia del año 90 hasta el presente, 32 años, eh, las políticas han eh, marchado en una dirección consistente que pone al Estado, un Estado capaz eh, de regular, de financiar, de definir el norte de este sistema educativo. Chile tiene un sistema de provisión mixta, inseparable de un cierto empate político entre Estado y mercado en educación. Quiero detenerme ahí, Cristian, porque quiero detenerme ahí porque es muy interesante la respuesta y dispara muchísimas preguntas. En principio, algunas cuestiones aclaratorias. Uno de los desafíos mayores de los sistemas educativos en el mundo es que los chicos, los adolescentes que tienen que estar en el secundario, estén efectivamente en el secundario, ¿no? La asistencia, la matrícula escolar de primaria a secundaria baja en general. ¿Cómo se ha comportado específicamente la tasa de cobertura? Es decir, el objetivo de que todos los chicos que tienen que estar por su edad en la secundaria ingresen al secundario y egresen del secundario en Chile. Bueno, eso es un logro transversal de, de las políticas y de las familias y de una cierta cultura muy, muy educacionalmente orientada. Eh, Chile logró coberturas por sobre netas, ¿ah? Eh, en educación media por sobre el 90% del grupo de edad a comienzos de los 90, hace muchísimo tiempo. Y es parte como del paisaje. No es un issue, no es un tema el que no hay jóvenes que no estén estudiando hasta los 18 años en la educación secundaria del país, que es obligatoria, entre paréntesis. Una ley de gobierno precisamente del presidente Lagos, eh, inicios de los 2000, estableció el completar la secundaria como legalmente obligatorio. Ujú. Así es que, pero la ley no hizo una gran diferencia. La ley de alguna forma explicitó algo que ya estaba completamente en los usos y costumbres de familias y respuesta estatal, ¿no? En términos de cobertura. Te lo pregunto, Cristian, te lo pregunto muy puntualmente al tema del secundario, porque en la Argentina, aunque hay una ley de educación obligatoria hasta el último año del secundario, que rige de 2006, el 50% de los estudiantes que ingresan al secundario no se gradúa, no termina el secundario y además de ese 50% que lo logra, un porcentaje muy bajo logra egresar con niveles de aprendizajes de calidad. Por eso digo, la tasa de salida del secundario, ¿de cuánto es en Chile en promedio? Bueno, las cifras que acabo de mencionar sobre matrícula entre 18 y 24 años en la educación superior te da los órdenes de magnitud del tema. Por sobre el 75% del grupo de edad, 14, 18 años, eso es la media de Chile, egresa de su Ujú. año final, que nosotros llamamos cuarto medio. Eh, y, de ese, y de ese casi tres cuartas partes del grupo de edad, eh, el 60% del conjunto del grupo 18-24 años ingresa a la educación superior. Así que Ese dato es son muy... unas tasas de participación efectivamente muy altas, muy altas. Por eso es el primer logro que menciono, Luciana, porque eh, comparativamente en la región,
eh, la participación en educación superior es la más alta de la región, por muy lejos. La siguiente pregunta en ese punto, Cristian, es, sabemos que cuando la participación y la cobertura de un nivel educativo es más amplia, los sectores de menores recursos, los estudiantes más pobres están contenidos. Cuanto más bajas es, está muy aplicada a los sectores de mejores recursos. Esto, por las cifras que estás indicando, esto quiere decir que aun cuando en las universidades chilenas hay examen de selección, los estudiantes de menores recursos salen mejor dotados y pueden afrontar esos desafíos e ingresar de una manera muy contundente a la universidad. Es una gran pregunta. Eh, las cifras que estoy dando afectan al conjunto del grupo de edad. Y eso significa que la participación de todos los grupos, si uno los mide, los considera en términos de quintiles de ingreso, ha experimentado un salto, un salto. Los grupos de los primeros dos quintiles, quintiles 1 y 2, en el último cuarto de siglo, su participación en educación superior pasa del orden de entre el 8 y el 10%, el 98, 2000, a un 30%. Ujú. Un 30% que está a distancia de la participación de los grupos más altos, que es del Claro. 60, del 70%. Entonces, Sí, los dos quintiles más pobres lograron, de los estudiantes que provienen de las familias de los dos, triplicaron, los más pobres triplicaron su posibilidad de ingreso a la universidad. triplicaron su participación en educación superior. Educación superior que en Chile tiene tres niveles, Luciana. Centros de formación técnica de 2 años, institutos profesionales, carreras de 4 años, y universidad, carreras de 4 y 5 años, Sí. con características de preparación académica un poco más abstracta, más general. Eh, la mayor proporción de la matrícula que estoy refiriendo está en la universidad. La matrícula universitaria en Chile es mayor que la profesional y técnica. Interesante ese dato porque indica que no se está produciendo una segregación de los más pobres en los niveles de educación superior no universitaria, sino que están accediendo a la universidad de una manera mucho más masiva que lo que era hace años. Así es. Ujú. Datos claves eso. Cristian, cuando te planteaba esta etiqueta que se superpone a la realidad chilena en su matriz económica, el modelo neoliberal chileno, también se superpone a su matriz estructural educativa, el modelo educativo neoliberal. Relativizaste su peso restringiéndolo al origen de la década del 80, de la constitución de Pinochet de esos años y las reformas al sistema educativo de esos años. Ahora, ese argumento de restringirlo, ese efecto de ese modelo a esos años, ¿no desdibuja que en realidad Chile sigue teniendo una financiación a la demanda, que hay una cierta competencia entre escuelas que sobrevive hoy y que además ha sido, por lo menos ha sido un dato de la realidad de ese modelo que mejoró tanto? Yo diría, a ver, los datos duros sobre la realidad de este sistema de provisión mixta y de esta mezcla a la que está apuntando o que mi respuesta está apuntando. Mezcla entre un origen en una reforma radical neoliberal impuesta por la fuerza, una reforma inconcebible, no ocurre nunca en democracia un cambio tan radical. ¿Y cuánto de esa redefinición permanece hoy día? Interpreto que eso es lo que me estás preguntando. Y aquí importa mucho eh, visibilizar las transformaciones que han tenido lugar a lo largo de
3 décadas de políticas educacionales en democracia y que han sido en general muy críticas de la matriz de regulación de mercado del sistema por su efecto de estratificación en los resultados del sistema educativo, de segmentación social de la experiencia formativa. Entonces, las políticas, repito, a lo largo de 3 décadas, y eso quiere decir gobiernos de distintos signos, ¿no? De centro izquierda y de derecha y de izquierda, actuando en la misma dirección. Y esa misma dirección culmina en leyes del gobierno de la presidenta Bachelet en el periodo 2014-2018. Simplemente para que quienes están viendo la entrevista tengan el dato, en la década del 80 se estableció un sistema por el cual el Estado subvencionaba a la provisión privada de educación, a las escuelas privadas, para recibir estudiantes y para que compitieran por la demanda. Si las escuelas no funcionaban bien, después de un cierto proceso, se terminaban cerrando. Y eso produjo que hubiera un crecimiento de esto, de la segregación. Eso pasaba en la década del 80, por eso se habla de provisión y de competencia de mercado, para entender cuáles fueron las reformas que estabas señalando vos. Exactamente, eso es lo que ocurrió en los 80. Financiamiento a la demanda, es decir, cada alumno significa una subvención y el alumno o las familias al decidir por qué escuela matricularse y de qué escuela salir, hace que el financiamiento opere como un gran mecanismo que incentiva la competencia entre las escuelas por matrícula. Esa es la regulación de mercado que se establece en los 80. Iba a decir entonces que los esfuerzos de política desde la transición a la democracia del año 90 en adelante establecen muy consistentemente, la trayectoria es inequívoca, a través de gobiernos de distintos signos, hacia una regulación pública bien sistémica y bien efectiva sobre esta matriz de los 80. Y ese proceso culmina con leyes de la presidenta Bachelet entre el 2014 y el 2018 que prohíben, primera gran medida, prohíben el lucro. Ninguna escuela con financiamiento público, sus propietarios pueden sacar recursos asignados a educación para sus propios propósitos, otros propósitos, ganancia, profits, prohibición del lucro, prohibición de seleccionar alumnos, que era el mecanismo para competir en términos de calidad más fácil, más a la mano, la forma más directa de producir buenos resultados en educación, claro, en términos de aprendizaje, es seleccionar a las familias de donde vienen tus alumnos. Claro. Bueno, esta ley del año 2016 establece un nuevo sistema de selección manejado centralmente por un sistema sofisticado, un algoritmo donde las familias seleccionan escuelas y este sistema centralizado los asigna a escuelas de su máxima preferencia o la segunda o la tercera, etc. Prohibición del lucro, fin al sistema de competencia y fin a el financiamiento compartido, es decir, al aporte de las familias por sobre la subvención estatal, que era un mecanismo que contribuyó grandemente a segmentar socialmente, claro, el sistema escolar del país, en el sentido de que se estratificó exactamente acorde a los distintos niveles de ingreso de nuestra estructura social, algo que en educación es inaceptable. El sistema educativo tiene que interrumpir
esa estratificación, tiene que interrumpir la desigualdad. Y acorde con ese principio es que hoy ninguna familia puede, aunque quiera, aportar por sobre la subvención y por lo tanto diferenciar a su establecimiento en términos de ingresos, y ningún sostenedor, ese es el nombre, la categoría a propietarios de Sí. colegios en Chile, puede sacar recursos, lucro de su gestión, ni tampoco seleccionar a las familias con las que va a trabajar. Cristian, transcurrido desde los 80 a todo el tiempo desde los 80 hasta ahora, dirías que el peso de la intervención del Estado en el balance de las inequidades y las desigualdades posibles es muchísimo mayor que la lógica de competencia del mercado actualmente. Entonces, ¿ese es el balance? Así es. Se ha establecido un sistema mixto donde, junto con los controles públicos fuertes que he mencionado, tres, permanece la subvención. La subvención, es decir, el gasto público en Chile se distribuye por alumno y las familias tienen libertad de elegir el establecimiento. Y por lo tanto, el mecanismo de base de competencia entre los establecimientos por matrícula permanece. Y por lo tanto, la naturaleza mixta de la regulación institucional del sistema escolar de Chile permanece, solo que con un equilibrio en favor del Estado tan sustantivo como lo que he tratado de describir. Hay una nueva generación en el poder, decía hoy Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, otros dirigentes que, bueno, desde el presidente a ministros y otros funcionarios, fueron estudiantes que en 2011 cuestionaron en las calles de Chile, Santiago de Chile, el sistema educativo. En el medio de este proceso de reforma constitucional, que todavía queda abierto, ¿cuáles han sido los principales cuestionamientos que se le siguen haciendo a la concepción que se tiene del sistema educativo chileno? Porque, de acuerdo con tu perspectiva, el sistema ha evolucionado de una manera muy interesante, muy equitativa e igualitaria. Sin embargo, el cimbronazo 2019, ese estallido social, seguía cuestionando el tema educativo. ¿Cuáles son las demandas hoy en educación en Chile? Muy interesante la introducción que hace Luciana. Efectivamente, está en el gobierno la generación de las protestas estudiantiles universitarias del 2011, que criticaron muy profundamente la desigualdad y la regulación de mercado del sistema escolar del país. Esto hace justamente una década. Las leyes a las que hice referencia de la presidencia Bachelet responden a esa crítica. Uno podría decir que las demandas de esa generación impactaron decisivamente en el sistema político del país, que respondió, ese es mi juicio evaluativo de estas leyes importantísimas, respondió a esos requerimientos, con dos leyes de larguísimas consecuencias que están en su fase de implementación plena, el caso de la ley de inclusión y las tres medidas, fin al lucro, fin a la selección por los colegios y fin al financiamiento compartido, y luego una ley de reorganización de la educación estatal, administrada municipalmente. Esas dos leyes ya responden a las demandas del 2011. Esa educación estatal, puramente estatal, es el 35% de la matrícula, más o menos, ¿no? La educación pública estatal, que es gestionada municipalmente, tiene un 44% de la matrícula. Uh-huh. El 56% de la matrícula está en el sistema
privado, propiedad privada, pero financiamiento público Ujú. y regulación pública por las leyes que mencionaba y porque su currículum es definido públicamente. Eh, pero volviendo ¿Y al qué gobierno debates actual, pendientes? Claro. perdón. Sí, ¿qué debates hay hoy con este gobierno de estos ex estudiantes que protestaban en las calles? Te respondo eso, Luciana. Cuál es la agenda hoy con esta generación en el gobierno? Bueno, lo primero a decir es que educación no es prioridad de cambio de este gobierno. Eh, el gobierno percibe, a mi juicio, muy realistamente que estas leyes mayores, recién promulgadas hace 3 años, 4 años, están en pleno proceso de implementación, apuntan en la dirección adecuada, coincidente con sus principios y orientaciones ideológicas de base, eh, y por lo tanto, en educación, la agenda hoy día es de ajustes, no es de reforma radical en el sistema escolar. Y son ajustes que van, te menciono algunas cosas, Luciana, eh, van hacia priorizar y simplificar el currículo, que se lo considera excesivo y demasiado fragmentado. Va hacia, en evaluación y la muy rica arquitectura evaluativa y de rendición de cuentas que tiene el sistema, a alivianarla un poco. Una de las primeras medidas del Ministerio de Educación actual, asumido en marzo, fue suspender el CIMSE. Eh, pero la regulación sobre el CIMSE no depende solo del gobierno, depende del Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Ahora, Educación no ese es hace un tema solo clave. medidas. Cristian, me parece clave, ¿no? El ministro de Educación es Marco Antonio Ávila. En una entrevista en la Argentina sostuvo que le preocupaba muy particularmente la cultura de auditoría que había en el sistema educativo chileno por esta estructura de evaluación que vos señalás implementada desde el CIMSE, del que fuiste responsable durante unos cuantos años. ¿Cómo percibió la sociedad esta decisión? Bueno, que el Consejo de Educación no aceptó. Es como, o sea, digo, porque en la Argentina con todos los problemas que tiene, si el gobierno decidiera suspender las pruebas Aprender, se llaman aquí ahora, se generaría un importante debate. ¿Qué pasó en Chile? El sistema de aseguramiento de la calidad nuestro tiene, evalúa todo. La verdad es que esa es parte de esta historia larga de política. Y tenemos evaluación y estándares referidos a desempeños docentes, evaluación de aprendizaje de los alumnos y evaluación de gestión de los establecimientos. Y tenemos una agencia de la calidad dedicada a esas evaluaciones. eh, y, y lo que el actual gobierno y esta generación del 2011 en el poder está viendo críticamente es que hay exceso de Ujú. evaluación, exceso de presión sobre las instituciones escolares y sobre la docencia. Y dicho sencillamente, eh, cuando hablo de que es una agenda de ajustes más que de reforma, eh, quieren alivianar, quieren disminuir esta carga evaluativa y de rendición de cuentas que yo considero atinada. Ajá. Es una dirección de política válida y creo que hay que avanzar en esa dirección. ¿Por qué Eh, consideras atinada? ¿Por qué consideras atinada? Porque una de las variables explicativas de los logros de Chile tenía que ver Luciana, con... Ujú. hay exceso. Cuando tú tienes agencias públicas eh, con profesionales capaces, dedicados a la evaluación, cada 2 años inventan una nueva, ¿ya? Ujú. Dicho un poco coloquialmente. Entiendo. Y eso tiene que ser contrabalanceado, ¿ah? Por realismo y necesidades de la docencia y de las unidades escolares. Ujú. Eh, tenemos una cierta medida de sobreevaluación. Eh, y bueno, por supuesto hay un debate político sobre esto, porque sin evaluación navega a ciegas.
y sería una pérdida letal para el sistema. Pero nadie apoya eso. Y demasiada evaluación también, también es contraproducente, porque se va tanta energía en la medición que se la quita a los apoyos y a la construcción de capacidades. El gobierno Cristian, actual habla que ese es el sí, contrapeso que hay que restablecer. Más bien. apoyo, Última, más construcción de capacidades y levantar un poquito la presión sobre los termómetros. Última pregunta, el tema de evaluación. Chile ha desplegado una política de evaluación docente muy clara, cómo funciona el ingreso a la carrera docente y cómo funciona la evaluación docente durante la carrera y qué lugar tiene el mérito en eso. La ley, la última ley que regula a la profesión docente, eh, que es del 2016, de nuevo presidencia Bachelet, eh, establece, establece que se avanza en la carrera docente no solo en base a antigüedad, no solo en base a años de experiencia, que permanece siendo un factor, sino crucialmente en base a desempeños y evaluación de esos desempeños. Toda la docencia chilena pasa por un proceso cada 5 años de evaluación de su desempeño, en que el elemento fundamental es un portafolio de evidencia sobre sus capacidades de planificación, ejecución de clases y reflexión y retroalimentación al cabo de evaluar lo producido en la unidad de aprendizaje que se presenta en el portafolio. Esto está en pie desde el año 2005. Tiene mucho tiempo, está muy validado, eh, legitimado y creo que es un capital indiscutible de la institucionalidad educativa del país. Y esta ¿Quién ley es evaluado? articula, Sí. ¿Quién es articula, evaluado? articula que los resultados de esta evaluación tienen impacto sobre tu ascenso en la carrera y sobre tus remuneraciones. Aquel docente que es evaluado negativamente, ¿qué destino tiene? El docente evaluado negativamente entra en un trayecto de capacitación, de desarrollo profesional docente para reparar los déficits que tenga. Esto ocurre en 2 ciclos, o sea, es evaluado nuevamente. Si nuevamente no alcanza el estándar mínimo, se le ofrece más apoyo. Si a la tercera vez falla, tiene que dejar la docencia de aula. ¿El sindicato docente lo aprueba esto? No, pero no tiene apoyo. O sea, el cuestionamiento de la evaluación docente murió hace mucho rato. Ujú. Y el origen, Luciana, esto es clave, el origen de este sistema de evaluación es fruto de un acuerdo entre el sindicato, el Colegio de Profesores de Chile y el gobierno. Es el Interesante. único sindicato, es el único gremio docente de América Latina que plebiscitó esto 2 veces. Ujú. 2 veces votó el colegio en su conjunto sobre Bien. la aprobación de la evaluación docente. Y las 2 veces Y en aprobó el... 60-40. Esto Cristian, tiene muy cortito porque... Sí. 15 años. Muy cortito esto, porque ya terminamos, en este cambio cultural o en este desafío cultural que implica esta nueva generación en el poder, no se pone en cuestión la evaluación docente, esta tan intensa que planteás, y por otro lado se sostiene la decisión de que los estudiantes que quieren ingresar a la formación docente universitaria tienen que dar exámenes y ser los mejores los que ingresan. Así es. Están mencionando, Luciana, ejes de continuidad del sistema educativo chileno, eh, ejes, ejes que no están en cuestión por la presente administración.
La presente administración ha Clarísimo. definido una agenda en educación que he tratado de caracterizarla como ajustes en el currículum, ajustes en el sistema de aseguramiento de la calidad y no reforma radical. Bien, queda clarísimo, Cristian, muy interesante porque uno de los debates en el medio del proceso constitucional era de que Chile sigue, una vez conocido el plebiscito y el resultado del plebiscito del rechazo al nuevo texto constitucional, que Chile sigue funcionando con la constitución de Pinochet, cosa que no es para nada correcto, y se sigue pensando que el modelo... Claro, y se sigue pensando que el modelo educativo también es el de Pinochet, cosa que señalaste bien, ha tenido transformaciones muy contundentes que esta generación en el poder contribuyó a formar. Muy interesante realmente, Cristian, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu medio, Luciana. Muchas gracias. Esto fue La Repregunta, muchas gracias a todos.